buenas tardes, les doy la bienvenida. Nos encontramos en la nueva temporada del Bloque Económico y Geopolítico, el mismo que producimos para llegar a todos los ciudadanos que son parte y se conectan a Nacional TV. Quiero en primer término agradecer a Nacional TV por las facilidades que nos brinda y nos permite llegar a ustedes. Amigas y amigos, este espacio lo producimos para ustedes, como parte de la mirada a los sucesos relevantes de la realidad nacional, regional y de América Latina y global, en el marco del Bloque Económico y Geopolítico, en el cual presentamos y damos atención a los mismos problemas, abordándolos desde toda su complejidad. Es preciso comprender el momento actual geopolítico por el que transitamos a nivel global y en especial de nuestros países de América Latina, los que vienen siendo afectados por la crisis económica y financiera, además de las circunstancias de conflictos bélicos y tensiones que suceden en el mundo. Cómo estos están impactando en nuestros países en los aspectos políticos, social, en la salud de las poblaciones, cómo se perciben y cómo se proyectan para el mediano y largo plazo. Y nuestro tema para hoy, por eso es que hoy vamos a dialogar precisamente sobre los impactos de la crisis económica, social y política y lo que están significando para nuestras poblaciones. Y nuestro tema para hoy será las políticas públicas que impactan y afectan la salud mental de las poblaciones en nuestros países. Para tratar este tema, amigos, tenemos a una invitada muy especial. Ella es Paula Mechini. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Enrique? Bienvenido. Qué gusto, Paula. Sí. Solamente voy a comentar en forma muy resumida para que todos te conozcan, Paula. Paula es doctora, docente e investigadora en trabajo social de la Universidad Nacional del Mar del Plata, Argentina. Paula, tú que sabes más, puedes comentar lo que consideres más relevante, digamos, de tu experiencia, muy resumido, para nuestro auditorio. Sí, bueno, fundamentalmente yo me he dedicado hace más de 35 años a la docencia universitaria, a la formación de profesionales y de investigadores en trabajo social, en ciencias sociales, porque el trabajo social es una profesión, disciplina que forma parte de las ciencias sociales, y dirijo un grupo de investigaciones de problemáticas socioculturales en el cual, bueno, tengo a cargo becarios y, bueno, diferentes proyectos, tanto de investigación como de extensión, que estamos pensándolos en una clave, podríamos decir, descolonial, neurocéntrica, de crítica al patriarcado, al edaísmo, a todas aquellas formas de jerarquización que atentan contra la construcción de una sociedad que proteja y sostenga lo común. Qué interesante, Paula, te agradecemos y me parece muy importante esa visión desde la universidad, que ya no se va hacia esa dependencia cultural, ¿no?, eurocéntrica que hemos tenido y que mucho daño ha hecho en nuestra región, en América Latina, precisamente para la formación de nuestros países. Entonces, amigas y amigos, vamos a comenzar nuestro diálogo de hoy y para iniciar este diálogo el día de hoy quiero hacer un corto comentario que resume el momento presente de la coyuntura geopolítica global que estamos viviendo. En el contexto actual de caída de los ingresos y de aumento del endeudamiento de nuestras economías en América Latina, la protección social se convierte en algo crucial ahora, ¿no? Ahora que gran parte de las poblaciones se han venido precarizando laboralmente, o incluso muchos están reducidos en sus posibilidades de acceder a trabajos formales. La discusión sobre la necesidad y eficacia de la protección social en nuestros países es crucial,
en una región con bajos ingresos y con recursos escasos que limitan financiar lo más importante, lo esencial de esa protección social, además de identificar y de tener claras esas prioridades, está también el aumento de los niveles del endeudamiento de nuestros países de la región. Es una necesidad y es posible que los gobiernos puedan aplicar políticas económicas, sociales, que en general le permitan reducir las asimetrías sociales, que busquen la redistribución más equitativa de los ingresos, y ese debe ser un objetivo central de las políticas fiscales de nuestros países. También cabe preguntarse si esas prioridades son parte, están en la agenda política y la intención de muchos de nuestros gobiernos en la región. O podemos suponer que algunos o varios de estos gobiernos, sus prioridades sean otras. En ese marco es que buscamos conocer qué ha venido pasando con las poblaciones, sobre las cuales se tiene poca información de sus principales preocupaciones, sus expectativas y especialmente de su salud mental, ¿no? Vemos como muchas poblaciones afectadas caen en cuadros de perturbaciones mentales, produciéndose patologías como el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, los comportamientos de aislamiento social y otros que han venido creciendo constantemente, lo que nos muestra que como sociedades y como individuos hemos venido perdiendo la capacidad de conducir y de lidiar con esas fuerzas de nuestra propia psique, ¿no? Vamos a decirlo individual y colectivamente, ¿no? Como sociedades. Este debilitamiento en la salud mental de las poblaciones está permitiendo y creando las condiciones para que algunos o varios, vamos a decir, varios estados autoritarios, poderes fácticos, generen un control social que les permita imponer agendas con intereses privados, gobernar sin rendir cuentas, impunidad en hechos corruptos y otros más, ¿no? Produciendo un malestar cognitivo en nuestras sociedades. Todo esto afecta e impide a nuestras sociedades, a nuestros pueblos, tener la capacidad de alcanzar el desarrollo y plenitud psicológica que requiere nuestra población, la misma que se encuentra bajo presión y sus lazos se vienen fragmentando. Para concluir esta introducción, en este contexto nos interrogamos aquí sobre las decisiones públicas y los decisores políticos, ¿no? Los políticos, los cuales deben responder al interés de la población. Los pueblos, que son el verdadero soberano, ahora vemos como muchas veces ese orden se ha venido trastocando y los gobernantes cumplen agendas que no son para las que fueron elegidos. ¿Cómo podemos deshacer, cómo podemos escapar de esa prisión, vamos a decir, colectiva, individual? De ese contexto vamos a tratar hoy acá con Paula. Ese es, en resumen, a manera de un resumen general. Y comenzamos, Paula, y precisamente a partir de las políticas implementadas por muchos de nuestros gobiernos con objetivos y compromisos y exigencias económicas que no necesariamente responden al interés colectivo, descuidan las poblaciones, cómo estas vienen afectando su salud mental, ¿no? Cómo se están impactando las poblaciones a partir de estas políticas. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, Enrique, realmente creo que esta introducción que vos hiciste es muy atinente en relación a poder vincular algo que parece que no tiene nada que ver con lo que ocurre, que es la dimensión económica, la dimensión de la materialidad de la vida con la vida misma, ¿no? Y dentro de esto, la salud mental es parte de nuestra salud psicofísica y que es necesario atender tanto como
el bienestar material, ¿no? Entonces, en relación a eso, nos parece que en este momento, al menos lo que venimos advirtiendo en nuestro país, en Mar del Plata, que es la localidad en donde yo vivo, en Argentina, en provincia de Buenos Aires, desde nuestra universidad iniciamos en nuestra asignatura un proceso reflexivo en relación a las prácticas de formación profesional supervisada que realizan nuestros estudiantes en distintas instituciones públicas, estatales de nuestra ciudad, y cuáles son los temas, problemas que están abordando en la misma. Y ahí nos encontramos que de casi 80 proyectos que presentaron nuestros estudiantes para solucionar temas, problemas, más del 50% estaban vinculados a problemáticas de salud mental, ya sea de los usuarios o de los profesionales. Esto generó en nosotros empezar a indagar, a reflexionar al respecto de qué es esto de la salud mental, cómo la estábamos concibiendo, qué había pasado con la pandemia, cómo había afectado no solamente en términos de cantidad de muertes que tuvo víctimas de la pandemia COVID-19, sino también una cara, podríamos decir, no visible, más invisibilizada, que está vinculada a cuáles fueron los efectos del aislamiento, del encierro, de la comunicación a través de la tecnología y cómo esto afectó diferencialmente a las niñas, las niñeces, a los jóvenes, a los adultos mayores y a todos nosotros en general, ¿no? Entonces, recordábamos con nuestros estudiantes la dificultad que se nos presentó cuando se levantó la pandemia y el extrañamiento que sentimos de encontrarnos en un aula cara a cara, en una relación interpersonal donde veíamos, advertíamos que, por ejemplo, teníamos cuerpo, ¿no? Y bueno, y uno dice, sí, pero y esto, bueno, afecta a que a la construcción de vínculos, no poder compartir la cotidianeidad. Y desconocemos la magnitud de la afectación que tuvo la pandemia en nosotros. Si a esto además le sumamos la presencia de un gobierno, como es en el caso de Argentina, a cargo de Milei y Villarruel, altamente agresivo en el discurso, cuya imagen con la cual se presentó y hizo campaña es una motosierra, que es un artefacto, una técnica que sirve, una herramienta que sirve para romper, no para construir, sino para destruir, para cortar. Nosotros empezamos a interrogarnos con nuestros estudiantes y el equipo docente cómo estábamos pasando de esta perspectiva biopolítica que por ahí nos planteaba Michel Foucault, en relación al manejo de las poblaciones y cómo el Estado de alguna manera controlaba, pero en función de poder garantizar la vida, a otra perspectiva que la encontramos en las producciones de Achille Mbembe, que justamente va a hablar de un Estado necropolítico y de la necropolítica, de una política de la muerte, ¿no? Entonces, nos parece importantísimo poder reflexionar acerca de cómo el modo de vida, el modo de producción en este capitalismo transnacional, financiero, anarcocapitalismo, es destructivo de la vida, es destructivo de las formas de organización social como las conocemos, es altamente competitivo, meritocrático, antisocial, porque lo que propone no son comunidades reales de encuentro, sino que son comunidades virtuales que no siempre operan de manera colaborativa, solidaria. Puede ocurrir que sí, pero en general también nos estamos encontrando en este momento con un uso de las redes sociales para hostigar, para hacer bullying, para menospreciar a los otros. Hemos tenido un caso recientemente acá en Argentina de una niña de 14 años que se la buscaba pensando que se había ausentado del hogar y se suicidó.
y dejó una serie de cartas y mostró que formaba parte de un experimento social que realmente todo esto ahora está en el marco de la justicia, pero lo que se sabe a través de los medios, de un experimento social en el cual ella estaba presionada por diferentes personas que desconocen de distintas partes del mundo para cometer lo que hizo. El desafío era que se suicidaran, ¿no? Entonces vamos viendo cómo esto afecta a la salud mental, que no es individual, es colectiva, es social, y que no puede resolverse solamente con la intervención del Estado desde una mirada farmacológica, ¿no? Prescriptiva, médica, sino que tiene que ver con cómo también vamos tramando vínculos en nuestra sociedad para poder reconocer al otro, valorarlo, respetarlo, promover la vida, promover el cuidado, pasar de una lógica de la competencia a una lógica del cuidado. Y en eso nos parece importantísimo que es necesario un Estado presente que también regule la dinámica del mercado, pero que a la vez construya, como vos decías en tu introducción, sistemas de protección y seguridad social que son necesarios para todos aquellos que vivimos en nuestros países de América Latina, donde lamentablemente hay muchísimas situaciones de desprotección y más en este contexto donde además estamos frente a una amenaza global, como es la de la guerra, y que esto también afecta de manera directa, indirecta y de manera diferencial en la comprensión que pueden tener sobre la misma en las niñeces, los jóvenes, nosotros y los adultos mayores. Entonces, bueno, poner en agenda este tema implica construir un debate, instalar un debate en las distintas instituciones y organizaciones porque está por fuera de la agenda pública. Sí, Paula, muchísimas gracias. Tu comentario, tu precisión es muy importante y muy reveladora de lo que realmente sucede. ¿Y cómo nos cuentas tú la violencia estructural? ¿Cómo la violencia se instala la violencia desde el nivel más alto? El gobernante que entra con su motosierra está internalizando en el colectivo social, especialmente los más jóvenes, lo que busca, lo que pretende, y cómo se reproduce en la sociedad la violencia. Se reproduce en diferentes niveles en la población, produciendo lo que tú has comentado, y que son muchos casos, te voy a decir, de suicidios, de depresión y de cuadros de fatiga social de las poblaciones que se ven enfrentadas a una concepción completamente egoísta, individualista, vamos a decir, que se pretende vender como competitividad, ¿no? Entonces vemos que hay una precarización social. Vemos, para comenzar, desde el tema global, Paula, cómo nuestras economías se han financiarizado, que quiere decir de que se han desregulado de los gobiernos, las empresas, y el interés es un interés privado, ¿no? Entonces, vivir en sociedades en las cuales prima el interés privado, y el interés privado, especialmente de los grupos más grandes y más poderosos, es una enseñanza tremendamente nociva, especialmente para los jóvenes, para los niños especialmente, ¿no? Entonces, construir una sociedad asimétrica, desigual, una sociedad enfrentada, una sociedad con todos esos problemas que hemos comentado, ¿no? El estrés, la depresión, la angustia, el aislamiento social, ¿no? Que son una consecuencia precisamente de todo esto. Y como tú has dicho, estamos tocando un tema y queremos poner en la agenda pública un tema que poco se habla, que poco se toca, y que no puede ser además tratado solamente con un medicamento, con un paliativo, ¿no? Porque además, de alguna manera, ha sido generado por los mismos estados y por la misma forma de vida en la cual estamos, ¿no? Eso me parece muy, solamente como un comentario lo hago. No, sí, por ejemplo, nosotros estamos advirtiendo que estamos en un momento de sobreexplotación, ¿no? Parte de la fatiga que tenemos, autores como
como Gago, justamente van a referirse a que justamente es esta sociedad que está hipermovilizada, en la cual cada uno de nosotros, para poder llegar a fin de mes, tiene 3 o 4 trabajos. Y todos, digo, y trabajos también que no son trabajos registrados con protección y seguridad social, no, son trabajos que lo que nosotros llamamos en Argentina changas, pero también hay otros que están desarrollando actividades que podríamos decir que son ilícitas, ¿no? Como el narcomenudeo, o por ejemplo el juego en casinos clandestinos, ¿no? Han crecido muchísimo las ludopatías. Y también hay otras personas, y esto es parte del modelo que se propone, Sí, porque lo importante es ganar dinero, no importa cómo, ¿no? sí, Entonces se habilita discursivamente desde el poder prácticas que para nosotros realmente eran inadmisibles, como también la venta y el consumo del cuerpo de los otros, ¿no? O sí, sea, hay sí, todo, si total lo que vos, hay una diputada que frente a un conflicto muy grande, muy severo, que hubo con todo el personal de salud de un hospital muy importante y prestigioso de la Argentina, pero en América Latina, como es el Garrahan, que es un hospital materno-infantil, nos encontramos que una diputada, que es Lilia Lemoine, forma parte del actual gobierno, frente al reclamo de los médicos, le contesta públicamente: si ustedes hubieran querido ganar dinero, no hubieran estudiado medicina. Para ganar dinero pueden hacer cualquier cosa, pero no tratar de ser médicos. ¿Cuál es el mensaje de eso? ¿No? O sea, no es un mensaje de nuestras autoridades que está diciendo a nuestros jóvenes: no, estudiá, esforzate, estudiá, trabajá, y entonces no vas a tal vez enriquecerte, pero ganar lo mínimo. Hoy la mayoría de los trabajadores estamos totalmente precarizados. Los que somos trabajadores estatales tenemos congelados nuestros sueldos. Eso hace que el esfuerzo que hay que desarrollar, el problema de la salud mental, no solamente es de los otros con los que nosotros trabajamos, sino también es nuestro. Hay un agotamiento de todo el personal de salud que trabaja en lo educativo, que trabaja en lo social, que interviene en lo social, muy grande, y que hace también que las prestaciones, los servicios, los acompañamientos sean dificultosos, porque tampoco hay políticas sociales de promoción y apoyo que garanticen los derechos como antes estaban, sino que nos estamos encontrando frente a un gobierno que dirige el Estado argentino en contra de la propia ley, que incumple las leyes. Prueba de ello es que se sancionó la ley de financiamiento educativo y el actual gobierno lleva 180 días de incumplimiento, no la puso en acto. Entonces, una ley que se presentó, se discutió en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que implica el financiamiento necesario para el sostenimiento del sistema científico, tecnológico argentino y el mejoramiento salarial y las partidas de funcionamiento de todas nuestras universidades públicas gratuitas, se encuentra demorado, detenido. ¿Qué genera esto? El 12 de mayo vamos a volver a hacer otra marcha federal. Vamos a poner de pie a todo sí, nuestro país en defensa y protección de la educación pública. Ahora, todo esto nos genera un desgaste, lo que estos autores dicen, y ya con esto cierro, de sí. hipermovilización, porque no es que estamos quietos, nos estamos permanentemente movilizando, no solamente en lo laboral, en el cuidado y el sostenimiento de la familia, de las actividades domésticas, sino también esta otra dimensión y esfera de protección y garantía del trabajo que implica tomar la calle, movilizarnos permanentemente en defensa de los derechos que quieren conculcarnos. Muchas gracias, Paula. Sí, quiero solamente recordar algo que tú estás diciendo de alguna manera para nuestra audiencia. ¿Cuál es el objetivo de las políticas sociales, especialmente de las políticas económicas de los gobiernos y en especial de la política fiscal? Cumplir con objetivos y metas que reduzcan esas asimetrías, esas desigualdades en nuestra sociedad, determinar prioridades. La investigación, la educación, el desarrollo son prioridades. Eso debería ser o debe ser
el marco general de las políticas públicas para las cuales la política fiscal debe financiar, ¿no? Entonces, entonces un gobierno que no respeta la ley, que no le interesa, está pasando por encima de lo que está aprobándose en el mismo, ¿no? Y del objetivo último, en realidad, de las políticas públicas, porque ese es el objetivo real. El objetivo de los políticos, como decíamos al inicio, no son agendas particulares, no son agendas de intereses privados o de cumplir con compromisos supranacionales. El objetivo es atender a la sociedad y definir políticas públicas a partir de cuál es lo más importante para esta sociedad. ¿Qué estoy viendo yo? ¿Cuál es mi necesidad? Y una de las necesidades más importantes comienza por la salud, la vida, la educación, en sus diferentes niveles. Solamente comentar eso muy corto, Paula, a raíz de lo que tú nos estás contando y del abuso que comete el gobierno, que se cree pues que está por encima, ¿no?, de la población, cuando en realidad, decíamos, el verdadero soberano es el pueblo, no son los gobernantes. Solamente ellos... Sí. Estamos frente a un atentado a las formas de la República como la conocemos y de la democracia. En Argentina estamos conmemorando los 50 años de la democracia, de una democracia que hoy se encuentra con muchos interrogantes en relación a cómo es necesario ejercerla y la importancia de poder revalorizar el voto popular, el voto secreto, universal, que tanto nos costó conseguir, y la necesidad de que volvamos a retomar agendas que tengan que ver con las temáticas y las problemáticas de la propia gente, que es necesario justamente que en democracia las mismas se resuelvan. Y para ello tal vez tenemos que abrir la base de participación y no solamente pensar en una democracia representativa, delegativa, sino también poder generar discusiones, y por eso creo que es importante el programa que vos estás desarrollando, Enrique, de poder generar opinión, preguntas también, y ojalá que aquellos televidentes o aquellos que escuchen este programa por las plataformas o que lo vean, puedan también retomar alguno de estos temas y llevarlo también a su núcleo familiar, con sus amistades, y empezar a conversar respecto a esto que nos está pasando. Porque gran parte del problema que tenemos es el divorcio que hay entre las decisiones, quienes son los que toman las decisiones, y la vida cotidiana de la gente, que cree, que termina creyendo que el problema es suyo, que no se esforzó demasiado, que si lo hiciera mejor tal vez lo alcanzaría, que tendría... No, son problemas estructurales que tienen que ver con una agenda que se está aplicando, que poco importa si sobrevivimos, ¿no? Sí. O sea, parten estos gobiernos del supuesto de que somos demasiados y que el problema es poblacional. Bueno, no es eso. Sabemos que no es así, sino que debemos poder pensar políticas sociales y diseñarlas que den respuestas a estas necesidades que tienen que ver con cómo sostenemos el trabajo, en qué condiciones sostenemos el trabajo, cómo hacemos para garantizar la salud, la alimentación, ¿no?, la vivienda. El problema de la vivienda es gravísimo y esto genera dificultades en la salud mental. Hay muchas personas que están en situación de calle, que viven en la calle, ¿sí? Y no porque quieran, no tienen dónde estar tampoco. No hay solamente paradores, ¿no?, para esto. Gracias. Más bien, disculpa, Paula. Solamente comentar algo muy, muy corto vinculado a lo que estás señalando. La falta de políticas sociales de atención a la salud es también un problema estructural de las políticas públicas, donde estas solo atienden el corto plazo, las políticas públicas. Atienden los síntomas cuando estos estallan. Están esperando que los síntomas estallen para atacar no las causas, sino el síntoma. Porque estas políticas están diseñadas así, están diseñadas para el corto plazo. El problema público que muchas veces crean los gobiernos, los mismos gobiernos crean con sus propias políticas o cumpliendo agendas impuestas, el problema de la dependencia también es ahí un punto donde después se atacan los síntomas, ¿no? Entonces, la falta de planificación. El tema estructural, Paula, comienza por la falta de planificación, de estudios, de investigación en los diferentes campos, de darle la importancia a los estudios que ya existen y de hacer más. Y uno de ellos es la salud. No hay estudios que hayan
dimensionado realmente, te digo sinceramente, Paula, en ninguno de nuestros países de América Latina estos temas tan gravitantes como la salud mental. No tenemos, en el Perú, por ejemplo, no tenemos un plan de salud mental actualizado al año 2025 que esté mostrándonos la realidad de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, sí, solamente para completar el comentario, Paula, ¿cómo esto está afectando a la sociedad? Que no encuentra los canales de expresión, ya que porque estos están prohibidos, están bloqueados, están de alguna manera restringidos y no logra articularse una integración colectiva. Disculpa, eso nomás antes de tu comentario. No, sí. En relación a lo que vos decís, retomándolo, podríamos preguntarnos por qué no hay políticas sociales, por qué no hay que atiendan la salud mental comunitaria, la salud mental colectiva, por qué no hay estudios al respecto. Bueno, porque tal vez tampoco interesa, claro, porque no forma parte de la agenda, claro, porque en verdad se está pensando que cada uno tiene que solucionarlo por sí mismo. Esa es la propuesta. Sí. Entonces, proponer en este momento generar grupos en las salas de salud, en los espacios de espera de los hospitales, ponerse a conversar, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos, por suerte, algo que creo que todavía de alguna manera nos convoca y nos salva, que es el mate, ¿no? Nosotros nos juntamos a tomar mate. Y eso, quieran o no, es una actividad, porque dicen, che, vamos a tomar unos mates, separa la producción. Dejamos de trabajar, nos juntamos y en ronda tomamos mate. En la pandemia se interrumpió bastante porque no podíamos compartir mate, pero hoy ha vuelto en los lugares de trabajo en donde nos encontramos a decir, bueno, vayamos a tomar un mate, juntémonos a hablar. Es necesario poder volver a tomar la palabra, a poder conversar, a poder vincularnos con el otro, a sentir que lo que le está pasando al otro también es parte de lo que me pasa a mí y que de acá y que no nos salvamos solos, que necesitamos de los otros, que somos parte de una sociedad, que tenemos que abonar, construir, sostener, mantener y saber que también defender. Porque justamente en este momento, al menos en el caso de nuestro país, el gobierno está muy alejado del cuidado de la vida. Ataca a los jubilados, ataca la educación pública, la salud. Y uno podría preguntarse, y así a las personas con discapacidad. Es muy cruel lo que está ocurriendo. Hay recortes de programas, de políticas sociales, desmantelamiento de áreas enteras del Estado, como por ejemplo todas las vinculadas a la diversidad, a las diversidades, al género, a las políticas de género, en un país donde la mayor violencia es ejercida sobre las mujeres y sobre el colectivo LGTB+. Entonces nos encontramos con un gobierno que tiene el poder del Estado justamente para disciplinar, para castigar y no para promover y asistir y cuidar. Entonces, frente a eso, hay políticas sociales, pero son políticas justamente no de promover la vida y asistirla, protegerla, sino al contrario, de necropolítica. Son políticas que están destinadas al disciplinamiento, control, represión y hostigamiento de la población. Sí. También, sí. Y con esta idea cierro, nos parece muy importante también darnos cuenta de que en este momento estamos asistiendo, al menos en Argentina, a una polarización social sin antecedentes. Hay un ataque total a la clase media argentina, porque lo que se pretende es que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres sean cada vez más pobres y que cada vez haya más pobres y menos clase media, ¿sí? Sí. Y esto es gravísimo, porque la clase media en nuestro país siempre ha sido una clase dinamizadora del cambio social y ha sido dinamizadora especialmente en eso, la universidad pública gratuita, la educación gratuita en Argentina ha sido un bastión justamente de igualación, de inclusión,
educación, bueno, posibilidad de que otros que no tienen ni apellido, ni tierras, ni padres que eran profesionales, también puedan formar parte de la clase media, ¿no? Una movilidad social ascendente donde hoy por hoy está es totalmente imposible pensarlo y a la vez está siendo atacada aquellos que formamos parte de la clase media. Sí, Paula, muy interesante lo que nos estás comentando. Solamente quiero tocar dos cositas o tres que has comentado. Y primero, en mi experiencia personal, ¿no? Estuve en Argentina y tuve la oportunidad en el hotel de encontrarme con argentinos y con ciudadanos de otros países también por un tema de una reunión que había en Uruguay el año 2019. El tema es que tuve la experiencia de tomar el mate y de compartir un mate y cómo eso quiero comentar porque eso no se entiende bien acá, ¿no? Cómo eso significó, Paula, un conocimiento, un encuentro entre cada uno, donde cada uno comenzó a contar aspectos personales, propios, y logramos conocernos, o sea, cómo esa situación es algo que de repente en otros países no se hace, y ese es un poder enorme conservar eso porque les permite justamente eso, ¿no? Esa integración, como tú dices, es muy importante, de reunirse para compartir un momento. Y sobre lo que comentas de las políticas, de cómo se ha venido aplicando, es algo que debe permitir, ¿no? Debe permitirnos la política pública, debe permitirnos la implementación de espacios, ¿no? Debemos generar esos espacios colectivos y los intereses, ¿no? Sociales. Quiero solamente, ya porque también estamos un poquito contra el tiempo, Paula, correr un poquito y hablar, terminando sobre tu comentario sobre la agudización de esta desigualdad, de estas asimetrías, y las poblaciones restringen sus espacios, sus posibilidades, limitan su capacidad de acceder a autorrealización y nuevamente se impactan, se afectan desde el aspecto emocional. ¿Qué nos dices para ir concluyendo también, porque ya estamos un poquito con el tiempo limitados? No escuché la última parte, Enrique, discúlpame, se cortó. Ya, perdón. No, decía simplemente que sí, cómo a partir de la agudización de esta desigualdad, de las asimetrías económicas que estamos viviendo en nuestros países, las poblaciones se sienten restringidas en sus espacios de posibilidades, limitan su capacidad de acceder a la autorrealización y nuevamente siguen impactándose y sigue ese malestar en la salud mental en nuestra cultura, ¿no? Es un comentario, si puedes hacer algo vinculado a esto. Yo creo que, me parece que no podemos perder la esperanza, ¿no? Y que América Latina, como bien lo han dicho muchos padres de la Iglesia Católica, constituye un continente de esperanza para el mundo. Me parece que tenemos que encontrarnos, que tenemos que poder pensar que nosotros podemos también socialmente organizar proyectos, propuestas, que no todo tenemos que esperar que venga del Estado hacia nosotros, sino que también hay un movimiento que debemos hacer, que es como sociedad organizarnos, ¿no? Y a veces es pensar en apoyar la escuela pública, en nuestro caso, por ejemplo, participando de la cooperadora escolar. En las salas de salud, si no está la cooperadora de la sala o del hospital, constituirla, conformarla, organizar comunidad, grupos, sociedades de fomento, puntuales, cooperativas, grupos de apoyo, ¿no? Entidades
que los clubes sociales, ese es otro embate que tenemos. Los clubes sociales, el fútbol, que promueven el fútbol y que en la Argentina promueve un gran semillero, digo, Maradona surge de un potrero, surge de un club barrial, ¿no? Entonces, hoy los clubes todos están pensados y es la discusión de AFA, y yo, bueno, mucho de esto no sé, lo toco de oído, pero no, hay que hacer empresas con los clubes de fútbol. El club es una entidad social, ¿no? Y el fútbol es una actividad de las distintas actividades deportivas que realiza el club. Y para en muchos lugares de nuestro país, y me imagino que en Perú lo mismo, el club es la oportunidad de reunirse. Y de reunirse con otras personas diferentes a uno y compartir algo. Me parece que esto es parte de cuando hablamos de una comunidad y la producción de salud mental es no tomando medicamentos únicamente, sino produciendo salud mental cuando producimos sociedad, cuando producimos encuentro, cuando podemos poner en común los problemas y los podemos compartir, cuando podemos compartir la comida, cuando podemos compartir el mate, cuando podemos salir de nosotros mismos y construirnos en un nosotros, ¿no? Sí, Paula, te agradecemos mucho. Mira, solamente quiero concluir repitiendo lo que tú has dicho de alguna manera, ¿no? El espacio de realización para nuestra salud mental es volver a encontrarnos como sociedades, encontrarnos como individuos, salir de este atolladero que de alguna manera culturalmente también se quiere a veces imponer, ¿no? Y que no responde a los intereses sociales. Entonces no tengo más que decir, Paula. Agradezco mucho. Yo sé que apenas hemos comenzado a tocar este tema y ya estamos en el límite del tiempo, y solamente quiero comprometerte, Paula, para seguir dialogando este tema, para seguir conversando y hacer propuestas desde lo social para cambiar esto y para salir adelante y para sacar a las poblaciones, y especialmente a los jóvenes, de estos cuadros de salud mental que hacen mucho daño. Tus palabras de despedida nomás, Paula, porque estamos contra el tiempo. No, bueno, lo último, poder pensarnos como ciudadanos, como integrantes de un pueblo, de una nación, y no solamente como consumidores. Pensarnos como integrantes de un pueblo, de una nación, nos lleva a mirar nuestra propia genealogía, nuestra propia historia, a reconocer de dónde venimos, quiénes fueron nuestros ancestros, ¿no? Cómo se construyó la sociedad en la que vivimos, mientras que cuando nos pensamos como consumidores, nos vinculamos únicamente con una dimensión que es la del mercado, ¿no? Y ahí no solamente consumimos, sino que también somos consumidos. Entonces me parece que gran parte de los problemas que tenemos es que muchas veces nos relegamos esta otra dimensión, la social, la cultural, la de poder pensarnos como parte de un pueblo, y nos miramos solamente o nos pensamos en función de lo que tenemos y no de lo que somos, ¿no? Y entonces caemos en una perspectiva muy agotadora y agotante. Muchísimas gracias, Paula. Nos quedamos con lo último que has dicho. No voy a decir nada más porque lo has dicho completamente. Nada más, te agradecemos mucho por compartir tus conocimientos y experiencia, Paula, y te estaremos nuevamente dialogando. Y nada, eso nada más. Y también a todos ustedes, amigos, les agradecemos y estamos a tiempo para volver a encontrarnos. Cuídense. Es todo. Gracias. Hasta luego. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo, conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.